Oye, pero güey, no sí sé si está bien, no sé no si seas no mamón, sé si va a cabrón. funcionar. Por ustedes, güey. No sé si va a funcionar. Agradecidos, güey. Ay, pinche malagradecidos, cabrón. La neta, Oye, güey, son no unos sé si va a pinches funcionar culeros, este güey. podcast porque el chava viene muy de buenas, güey. Vengo de Chava, buenas, siempre estoy de buenas cuando Chava, hablo con hoy usted. es como el hado madrino. Es El como hado- miado Las madrino hoy. madrinas que por las madrinas que Es como Che, vato miado. pendejo, se la verga, güey. Es como miado madrino hoy. Y así les damos la bienvenida a este bonito Oh, episodio que la verga chingada. dedicado otra vez. a la edad, bueno, a la década favorita de Iván. Cuando nació. Oye, el Ismael llegó directo, ¿no? Da, como vamos. Exactamente, directo y derecha a la flecha, güey. A A huevo. como vamos. Porque Si esto no, es no fuera flecha o sí, ya esto sería es así. un boomerang. Esto es así con cal. Sin cal. arena. A la Siempre verga. empiezan con sus chingados. Pinche frase mamalona, güey, de a No, peso, no, güey. siempre ¿De dónde? de connotación de ese Yo creo, tipo, yo creo que la vio en una pared del baño pintada y dijo, mira, de aquí soy. con un gis. Decía, Acción poética del Decía- mamalona. decía puto con caca en el baño. Oigan, Pinche asco, no sé vato. no sé si se acuerdan que hubo un tiempo que estaban con sus rollos de que sus frases que escribían en las paredes, ¿no? Ajá. Y les güey. tomaban fotos. Siempre, güey. Ay, tenía que salir, chavo. Tiempos inmemorables, güey, cuando en una pared Desde en que Inglaterra. estaba el muro de cuando, Berlín, ¿no? cuando en una pared en Inglaterra alguien pintó Clapton is God. Ok. Desde esas épocas, güey. Ya después, digo, ya más agradablemente. No, y Ya es más, que sí, ya más agradablemente. Más agradablemente, güey. El muro de Berlín, exactamente. Estaba retacado de grafitis, güey. Así es. Pero bueno. Momento importante. Momento con el que importante. cierra en la década. de los Momento 80, ¿no? importante en los Definitivamente. 80s, güey. Empieza a los 90, ¿no? Sí, pero en los 80s principalmente porque ya estaba el problema de que ya se quería disolver la Alemania. Se quería ya convertir Fíjate en que una sola Alemania. en los 80 también pasaron algunas cosas políticas Depeche Mode. alrededor, No. alrededor del mundo, ¿eh? En España Hubo mucho- hubo entraron una- en la democracia. El Sí, régimen derrumbaron demócrata. a pinche dictador. Oye, allá con lo Francisco de Franco. En Chile. Tumbaron a Argentina. Augusto Pinochet. En Sí. Argentina Sí. tumbaron a... Entonces, de ahí. ¿Cómo se llamaba el güey el presidente que estaba en... Ay, perdónenme, mis queridos fans algo de, argentinos. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba. Menem, ¿no? No, Carlos Augusto Menem fue el presidente ya pasado los 90, pasado los 90 después de la dictadura en Argentina. Pero Pero bueno, o sea, sí fue parte de cómo la Bueno, gente queríamos se comentar liberó, ¿no? que el tema de hoy es política en los 80s. exactamente. Así que no se van a confundir la gente, que luego la Por gente favor. piensa, van Es a que hablar de música. es que No, este no, no, pod- es, este es podcast política en regresó los Pinocho, 80s, Este podcast Regresó es de Pinocho. política. Sí, sí, sí. Sí, nomás, digo nomás porque la gente Y no se enfade, ¿no? políticamente correcto sería que dejáramos de hablar de política y nos dedicamos a lo que realmente nos truje, cabrones. Pues no es de política No, entonces. lo que pasa, Fuck, no. tuvo una Iván, influencia, Iván, ¿no? Iván clavadísimo Mira. en el tema. Tuvo influencia, güey. Bueno, en el caso de Argentina, Ajá, tuvo mucha ¿y de influencia. Chile? Espérame, güey. Y de, Aguántame, y España. aguántame las carnitas, güey. No, en Argentina, güey. Desayuné carnitas. El despegue del rock en Argentina, güey, tuvo mucho que ver cuando terminó la dictadura de la No dictadura recuerdo, militar. ajá. Exactamente, güey. ¿Por qué? Las Balvinas, todo eso, ¿no? Porque ya en esa época, güey, empezaron a surgir bandas, güey, que ya determinaron el rumbo de por dónde iban, güey. Incluso hubo un tiempo que eran de protesta, ¿eh? Pues sí, pero eso fue en los 70s, güey. Ya No, habíamos los platicado eso 80s. en un podcast, con ejemplo, No, lo que pasa con es Cero que yo me Girán refiero y por ejemplo, a Pescado Rabioso, Art Out. Los prisioneros. Bueno, Los Prisioneros, exactamente. ¿Quién más estaba, güey? Estaba Botellita de Jerez. No, güey, en Chile. Ah, en Chile. O sea, nada más me acuerdo de Los Prisioneros, estaba güey. Los Prisioneros y estaba ¿cómo se llama? ¿Tapia acá? Yo por eso no opino, para no verme tan pendejo. Así es. Sin Pero bueno, embargo, Pero no, continúen. sin continúen. embargo, Dense, como diría el chavo. no, dense ustedes, a ver, cabrones. Ismael, deja ya ese pinche teléfono en paz y habla. Es que no traigo tema yo. Estoy dejando que ustedes hablen de política, Bien empiezas, de su cabrón. música, de sus cosas. Yo lo estoy dejando. Es el diván de Iván y es del. ¿Cómo dijimos que era? El
El espacio de Chava. La cueva de Chava. La cueva de Chava. La cueva de Chava y el diván de Iván. Así que yo me despido. Cuando tenga mi podcast, etiqueto en este podcast para que se vayan al mío. Y ahí platicamos más a gusto y amenamente. Featuring Ismael. Porque aquí no hay espacio. Porque aquí no. Ya me voy a cambiar el número, va a ser Is. Así como G, el mío va a ser Is. Para ti, ¿qué fue? ¿Cómo podré? Vamos a dar nuestra visión de qué fue los 80, ¿no? ¿Qué te marcó de los 80? ¿En qué sentido? A ver, ¿de qué vamos a hablar de En general? el sentido que quieras. Ah, bueno, mira, porque a mí, en los 80s... Güey, ¿tú naciste ¿En los 80s? ¿Qué chingas vas a opinar? Deja, Chava, déjalo. Estabas en etapa embrionaria, güey. Viví la mitad de los 80. Déjalo expresar. La mitad, güey. Chava. ¿Qué escuchabas a los 5 años de edad, cabrón? 4. A ver, a los 4, ¿qué escuchabas, güey? ¿Te vale verga, no? Oh, de eso se trata, güey, este podcast, Es algo cabrón. personal. Es mi pedo lo que yo escuchaba a esa edad, güey. Ah, ahora resulta, pinche vato. Bueno, joto. a ver, tú. A ver, pero ¿de qué Ok. vamos a hablar? Vamos a hablar de música, de cine, de política, de todo un Playboy, de porno, Música. ¿de qué? De todo música un poco, güey. en los 80. Ah, ok. Entramos a oficialmente el tema. Buenos días, buenas tardes, buenas Buenas noches. Perdonen Ahora esta sumamente larga Esta pinche introducción. introducida larga. Ok, Lo que pasa es de que este podcast no es como lo convencional. Aquí no somos. No es un show. De hecho, se nos ocurrió el tema Ajá, 5 minutos sí, ahorita antes que de... iba- A los Ibas 5 llegando, minutos, ¿no? exactamente. No teníamos nada de qué chingados hablar. Pues, De órale. hecho, aún seguimos con dudas. del Nos tema. juntamos a comer y dijimos, hay que grabar. Exactamente. Oye, ¿qué pasó en los 80? Qué buenos 80s, a ver. A ver. Pues, A ver, ¿qué recordamos de música en los 80s? Yo pienso que hay que dejar al final a Chava porque él tiene. Como No, bien no, dice, no, como vivió quieran. más ese. Ok, Ok. vamos a hacer una dinámica. A Vamos ver. por la Tú derecha. empiezas. Por la derecha, no. Tú hablaste primero. Es que y- aquí tiene una y derecha. tú vas a tu derecha. Si tú vas a tu derecha, te toca a ti. Fíjate, Arre, sí, está. mamador el chava, porque dijo que él traía una sorpresa y traía Esa era. tema fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver Estamos si- esperando ahí una. Échenle. Pues, realmente lo que yo más recuerdo es lo que más escuchaba de los 80s, ¿no? Que lo empecé a escuchar a finales de los 90. Porque sí, yo nací a mitad de los 80s, obviamente no viví la época de los 80s, como la vivieron Pero tu algunos de aquí. despertar musical Pero fue mi en- despertar musical fue con música de los 80s. Sí, totalmente. Que obviamente fue con lo que hablamos el episodio pasado de los 70s. Pero ya fue un poquito más. Es que no sé si decirlo como más agresivo, porque hubo una pinche oleada bien cabrona de música en Más los intenso, 80s. ¿no? A lo mejor. Más intensa, pero bien cabrón. O sea, el tema del New Wave, el tema del post-punk, el tema de la música Ok. gótica, electrónica. Espérate, ahorita para allá vamos, Sí, para allá sí, sí. vamos. Derecha, estás bien. A la derecha, espérate. Pero yo sí seguí mucho la corriente, ¿no? Yo me acuerdo de grupos, digo, que salieron está en, los- chavo, ¿no? en los 70s, como hace rato me estaba regañando Chava porque me dijo, es que en los 70 te pusiste a hablar de grupos de... Pues sí, porque surgieron en los 70s, pero la etiqueta de gótico se los pusieron en los 80s. Que fue en su momento The Cure, Que es un fue hilo Baja, conductor a un ajá. episodio anterior. Y que ahorita, en los 80s pues ya entraron con la etiqueta de gótico o de darks y cada quien le dio su estilo, ¿no? Que es lo que hablábamos en el episodio pasado de los 70s. Entonces, a mí sí me generó mucho, iba a decir ¿Mucho mucho qué, cringe, iba a decir pendejo? mucho cringe, Habla. pero porque estaba haciendo Pero así. es lo chivato. opuesto, ¿no? Pero es lo opuesto al cringe. Entonces me generaba mucha como revolución todo ese pedo. Porque de ahí iba vacilando muchas otras cosas de grupos que a lo mejor en los 90 yo descubrí primero y que de ahí me fui al antecedente a los 80s, ¿no? Que yo creo que a muchos nos pasaba. Por ejemplo, no sé, a lo mejor escuché yo a Christian Dead en los finales de los... que es de los 80s, lo escuché en los 90s y es como que, ay, ¿qué más hay? Y te ibas más atrás. Y descubrías a Christian Dead, descubrías a otros grupos, güey. Nephilim, Ok, Fields of Nephilim y un chingo de bandas más. Una pequeña pausa, no, ahorita tú le sigues. No, ya ando bien entrado, espérame. Hay algo bien interesante que pasa. Ok, estás en tu década, está pasando el año que tú quieras. Pero Ajá. hay música que pasó o que va a pasar después. Entonces no sé por qué Sí. inconscientemente cuando tú estás chavo,
Hay música que escuchas pero no sabes ni qué o sea, tú no la pusiste, la escuchaste, güey. Ajá. Entonces se va guardando en tu subconsciente. Entonces cuando tú tienes ese, como dices al principio, un despertar musical, ya estás más consciente de lo que estás haciendo con tus elecciones, ¿no? Sí, pero no. Pero ya lo traes ahí. No todos tenemos ese despertar musical, no todos nos interesa o nos llama la atención generar ese despertar musical. O sea, hay mucha gente que lo escucha y, lo escuché. Y como mucha gente, ay, me gusta música de los 80, ay, no sé, una que es para bailar y X y... Cyndi Lauper. O sea, ay, esa canción me gusta, ¿quién la canta? ¿Quién es? O sea, X. Pero hay gente que... Le dices, o sea, esa canción es apenas... te escuchas, la escuchas y dices, oye, ¿y eso qué es? A ver, no mames, o sea... Pero bueno, siguiendo con tu O sea, visión de los yo por 80. ejemplo, hablando de Depeche Mode yo lo descubrí con el Violator, güey. Y ya del Violator me fui para atrás y vi que tenían historias de principios de los 80, güey. Que de hecho Depeche Mode es Dark Wave. Así lo etiquetaban a Depeche Mode en los 80s, a New Order y a Depeche Mode y a otras banditas que salieron como Dark Wave. Que eran una mezcla de synth pop con New Wave. Ahí dejo el dato curioso. A ver. Y la palabra analógica dark, ¿de dónde viene? El concepto dark wave, ¿de dónde viene el dark en la asignación o Nomenclatura. nomenclatura que Ajá. identifique, por ejemplo, a New Order? Pues por el antecedente que trae, que era Joy Division. Es que New Order ya Shot, sale. good shot, te estoy calando, güey. Pues Te es estoy que, calando. es que Ahí traen, es que en el caso de New Order, por ejemplo, traía ese como crecimiento. O sea, porque se despegó, Influencia, pero de ¿no? ahí se llevó lo que traía de influencia con... O sea, te das cuenta hasta en las canciones se canta de Joy Division que le pone ese sello de New Order, pero con la influencia de Joy El Division. culpable de que nunca se pudo romper ese cuerdo umbilical Ajá. es por el bajista. Es el Peter Hook. ¿Por qué? Porque es el bajo único en la historia de la música. O sea, no hay Y- otro bajo como ese. Y por ahí van las demás bandas también, pues, o sea, porque muchas, la influencia de ellos fue New Order. Porque New Order traía ya esa pinche esencia y de ahí se fue llevando el hilo, pues. Ujú. Entonces, digo, sí hay una delgada línea entre ya la música, la mejor New Wave, del Dark Wave. Pero pues ya es como que... También hay muchas veces que hay muchas bandas que nomás las categorizaron por categorizarlas Sí, así. Exacto. Como Es un lo que habíamos Depeche Mode. platicado, ¿no? Como un Depeche Mode porque dices, oye, pero Depeche Mode es como más synth pop. Lo que pasó en los 90s. Es como más New Wave. Género, no sé, alternativo. Alternativo, grunge ¿Qué? y chingo Ya, de géneros. alternativo Ya era por... lo que tú quisieras, ¿no? Exactamente. Metías todo alternativo. Sí, sí. Algo Oye, diferente, un riff Oye, diferente, pero le alternativo. ponen como electrónica y es rock y gritan. Simón. Alternativo. Ajá. Entonces así fue pasando mucho en los 80s. Que así Pero- los fueron categorizando y fueron creciendo así con ese Pero sí concepto, güey. hubo vertientes muy específicas, ¿no? Que fue, por ejemplo, el New Wave, el dance, el heavy metal, el hard rock, pop, gótica, o sea, y de ahí las que tú, como dices, el Ujú. dark wave. Que las fueron como... ¿Cómo dijiste? Dark Wave. Que las fueron Ajá. como categorizando así por esas la atmósfera reminiscencias. que le pueda dar, por esa ¿no? atmósfera, ajá. Ajá. Pero yo creo que fue de los menos también. O sea, no fue como que, dijeras, puta madre, fue así como que un boom. Pues tampoco podemos decir que fue así como que un Algo zambombazo, ¿no? Un zambombazo. ¡San bombazo! ¡Bomboso! O sea, Oye, no podrías decir Whatever, así. nah. Oye, A ver, Chava, trae hate. No, ustedes no, síganle. No, desde hace rato No, como quiero que escucharlo. No. siento Ustedes como que síganle. el profesor, ese profesor enojón, ¿no? Como que tenemos que quedar bien con él. Sí. Un reglazo en la cabezota, ¿no? No, en las pinches uñas, güey, como los pinches morritos en la primaria. Pongan la mano, cabrón. Fíjate cómo Madres. fue educado el Pinche chava. regla de aluminio, cabrón. O de madera de esas de Fíjate. metro, Con güey. monjitas, yo eran monjitas. Bien pinche acá, bien pesada la regla, güey. La educación que tuvo Chava, ¿no? Sí, Pinches sí. chamacos culeros. Ok, yo pienso que los 80 fue una época muy noble en el aspecto musical. Ok. Oye, cualquier rola que pegaba era un hitazo brutal. Cualquier banda que Bueno, sonaba es que más o no. menos éxito. Todo era éxito. Bueno, es Todo que sí, era porque éxito. hubo una fórmula. Todo Que era mientras te hiciera bailar, güey, y que fuera Sí, happy, sí, güey, sí. pegaba, güey. No, hasta lo que no quería ser tan happy funcionaba.
¿Sí o no, chava? Los 80s es que mira, vuelvo a lo mismo y digo, no quiero entrar en esos terrenos, pero la cuestión política afecta a lo social. Y cuando afecta a lo social, pues obviamente de ahí se pueden derivar algunas manifestaciones artísticas, ¿no? Como es la música, y de ahí se da eso, o sea, un despertar, estoy libre, por fin. Y ya de ahí empezaron a experimentar, así, o sea, cómo se vestía la gente. De hecho, ahorita que hice eso, voy a hacer un pequeño, como dice Chavo, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una serie que no sé si les gusta a ustedes o si la han escuchado, que se llama Flight of the Conchors. ¿Un qué? Una serie. Una serie. Conchors, como quiera. Estamos en México, es Conchors. Sí, totalmente. Estamos en México. Vamos en México. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás ahorita? ¿De en México. quién vienes? Yo digo como yo quiera, Flight of the Conchors. Ándale, pues, chingada madre, pinche. Empútate, me que vale tiene que madre. ser- No me el emputo, chaval. no. Entonces, Para nada, no. sálgase, ahorita que No tengo ahorita- ganas de emputarme, Oye, güey. ahorita que sigas tú, pásale. me dan cringe, dice el chaval. Bueno, en la serie habla de dos vatos, güey, que vienen de Nueva Zelanda. Que es un grupo. Entre comillas es un grupo, pues nada más son ellos dos. Y el que es su manager es el consulado, güey. El vato del cónsul que trabaja en Estados Unidos, de Nueva Zelanda. Entonces nada más son ellos tres el grupo. Haz de cuenta que somos nosotros tres, güey. Chava es el manager y Iván y yo somos los miembros de la banda. Ajá. Y el vato es el manager, es el el que crew. los maneja, el que les busca todo el desmadre, ¿no? Entonces, hay unos capítulos, güey, donde llegó un vato, güey, que trae la onda así como del synth pop de los 80s, güey. Trae la idea de un hit. Y decimos que hoy, vamos a poner perros de acá, wow, who let Ideas the dogs locas. out, how. Y entonces es como que, no, eso no va a pegar. Y divide a la banda, el vato se jala a un integrante y hacen un one hit wonder, güey. Pero cabrón, mundial. Y hace mucha referencia a eso que pasaba en los 80s. Sí, Que es todo pegaba. Beat sencillo, letras sencillas, sin pedos, bailable, te mueve, te pone alegre, hitazo. Ajá. Y hacía Sí, mucha, sí. digo, sin decirlo específicamente, pero hacía mucha reverencia a esa parte de los 80s que eran los hits sencillos. Sí, Los sí, hits sí. fáciles de hacer, güey. Y está bien cabrón porque Pero, el que quisiera pegaba, güey. pero, bueno, a comparación a lo que está pasando actualmente, que es una decadencia horrible, yo creo que antes la música tenía algo, ¿no? A pesar de que fuera un What Hit Wonder o que fuera como Ajá. que ese es un sencillo ahí manufacturado, no sé, de alguna manera. Autotuneado casi. Sí. Bueno, pero antes no existía eso, ¿no? antes no existía, Ajá. pero sí lo arreglabas. Pero bien tú le cabrón, metías el sintetizador y hacías maravilla, ¿no? Con güey. la Sí, rolilla, ¿no? totalmente. A lo mejor en vivo eran terribles, ¿no? Oye, imagínate. En vivo estaba eran Billy- malos, güey. Yo era fan de Billy Manili. ¿Cómo? ¿Milli Vanilli? Era yo fan de esos vatos No mames, machín. ¿neta? Sí, era fan, o sea. Eran no los sé, que, ya fue en los eran los que finales de cantaban. los 80. ¿Qué canción cantaban, güey? Ay, no me acuerdo. ¿Qué canción? A ver, chava. MC Hammer. A ver, chava, ¿qué canción cantaba Milli Vanilli? Cantaban una canción que no recuerdo el Don't- título, don't pero... do it, baby. Girl, you know this truth. Ah, Simón, sí es cierto, es esa. Oye, era un Chava. rolón, ¿eh? Simón. Es un totalmente. momento, güey, no, ¿quién no cantaba esa rola? Guys, that fucking song is from 1988. No, yo sé. 1988. Yo Estamos sé. en los 80. Sí, No estamos en los mames. 80. Hook in the 80s. Fucking shit. Estaba New Kids on Holy the shit. Block, estaba Backstreet Velvet no. Bob. No, son del 2000, Es güey. cierto, güey. Habían dos morrillos, ¿no? Chava bien Dos emputado. negritos. No, güey. Chava, empútate, chava. Necesitamos, güey, no. Te necesitamos está cucando, te está cucando. Sí, Chava. güey, a ver. Oye, ¿qué escuchamos? bueno, A ver. entonces, Chava bien pedo, ¿no? Edúquenme, cabrones. yo en lo personal, musicalmente, yo crecí escuchando, no sé, muchos éxitos. O sea, era mucho de éxitos, deportivas o porque, no sé. Porque sí, como dice Ismael, o sea, tu despertar musical ya es cuando ya eres adolescente, ¿no? Donde ya estás más consciente de lo que quieres, de lo que... Ah, caray. A huevo. Porque ahorita incluso ves a retrospectiva, qué cochinero antes había de música Ajá, de sí, X sí, rola, sí. ¿no? Que en su momento te gustaba, ¿no? Uy, no, hombre, güey.
Algo trae chava, a ver, la chava, chingada. suéltalo, No, vas. güey, es que ahorita ahorita Dale, que dale. estás diciendo sobre eso, güey, estaba acordándome De una morra. Sí, sí, también, sí, güey, sí, también, sí, güey, sí. no mames, o sea, estaba en mi mera Es etapa. de ley, es de ley. Estaba en el momento en el que las pinches, Esa mera las etapa ya ha hormonas y la durado décadas. testosterona estaban corriendo. ¿Tenías que 14, 15 años? No. Depende de la época, depende del año, güey. Pero en los, Tampoco güey, es que, güey. A ver, o ¿qué sea, año naciste? No. No, No. no lo puedo decir. Bueno, Pero- casi finales de los 80s, 87, Ok, 88. digamos que- Ya estabas en digamos de lo Te aventaste en los 80 bien consciente de lo a que estaba huevo, pasando. a huevo. Sí. Sí, andaba como por burro en este, primavera y con buen gusto Oh, musical. hijo de la chingada, no mames, güey. Le iba a poner al revés el orden, ¿verdad? Pero sí. Es que no manches, güey. ¿Cómo Ahorita borra, primo? Bueno, ¿y qué, chava? es que me estaba ahorita acordando de una canción, güey, que estabas ahorita hablando de eso, güey. Y me acordé de una cantante, güey. De hecho, pues esa sí fue la One Hit Wonder, güey. Una pinche canción, la neta, bien estúpida, güey. Pero Lo estúpido era bueno en ese entonces, ¿verdad? ¿sabes Pues cuál es que el era- pedo, güey? Es que pegaba bien machín, güey. Es que todo pegaba. De hecho, la morra se presentó en Siempre en Domingo, güey. Se llamaba Gillette. Ah, sí. Tom, 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 don't want a short dick, Oye, man. 88, 89 por ahí, ¿no? Por ahí más o menos, exactamente, güey. Sí, totalmente. Que en ese tiempo se estaba mezclando entre el hip hop y coqueteando con el pop, ¿no? Sí, Y de era hecho. algo que Pero, funcionara, ¿no? pero, güey, o sea, de todos modos, o sea, yo estaba en la secundaria, güey, y no manches. ¿Por qué le decían por qué le dicen la década dorada, la década de... No sé, güey, pero mira, la neta en los 80, Es que güey. todo sumaba, ¿no? La neta, es que Todo era hay otro bueno, detalle, todo güey. bueno. Hay otro detalle, ahorita, un tanto retrospectivo, güey. Es que en los 80s, güey, la música era, después del cine y la televisión, eran nuestros medios de entretenimiento, güey. Sí. Obviamente cabrón. no contábamos con tantas bondades como tenemos en este milenio, güey, pero, En el último cuarto de la década sale MTV también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Es que es parte de... Es que no manches, güey, o sea, canción que escuchabas en la radio, canción que te gustaba, no importa quién chingada ¿Sí o la no? cantara, güey. Oye, ¿escuchabas Sí, güey. Miguel Bosé? Miguel Bosé era Güey, una pero cosa Miguel, de loco, no manches. Miguel Bosé en esa época había sacado el disco Oye, de... y espera- aparte los bailecitos que Espérame, les güey, aventaba. espérame. Es que Miguel Bosé en esa época, güey, sacó el disco más perro de esa etapa, Uf, güey. El de Bajo el papá. signo de Caín, güey. Uf, papá. Güey, con la de Amante Bandido, puta, todas las pinches morritas estaban Oye, bien. el video, habían videos. Güey, el video, ¿sabes? Guau. El video, no sé, y perdónenme fans de David Bowie, güey, pero tiene mucha referencia, güey, al video de Blue Jean, güey. Es una broma, es obvio que siempre... Es una broma, ¿por qué? Pero siempre lo que pasa fue es una de que... inspiración, vamos a decirlo, ¿no? Sí, puede ser una Sí, inspiración, güey. totalmente. En los Que por 80s, cierto, en los 80s. también Blue Jean de David Bowie también salió en los 80s. Pinche rolonón, güey. Sí. Pinche rolonón. Macizo. La mejor época de David Bowie en su carrera, creo yo, ¿no? Yo creo que sí. Yo digo que sí, también en los 80s. No sé si artísticamente. Es que en los 80s. En el término de éxitos. Es que en los 80 se transformó en una figura que ya había abarcado la música electrónica, o sea, originalmente hablando lo que es como por ejemplo el crowd rock en los 70s, a final de los 70s, principios de los Está 80s. en su plenitud también de edad, ¿no? Sobre todo la trilogía de discos que hizo en Berlín, güey. Pero, Oye, la gente ya Pero, podían ya. haber ya tours en Europa, ¿no? O sea, ya, güey. pues ya, ya, antes no era tanta apertura, ¿no? No, sí había, güey, o sea, bueno, No tanto como en los 70s. Güey, no, En los 70s antes Europa quería venir a Estados Unidos, ¿no? Para consolidarse, ¿no? No, y también las bandas americanas viajaban a Europa, güey. O sea, sí había apertura. Pero obviamente Europa las bandas europeas era su sueño dorado, ir a Qué Estados rolones, Unidos, pues. viajar a Estados Unidos, güey. Pero no, los 80s es No, algo, es que es una es algo época. chingón para mí, güey, porque, Sí. digo, en esa época, güey, Fíjate, nosotros, me independicé un poquito de escuchar lo que había en la radio, güey, y me dediqué a descubrir ya la música por mi propia cuenta, güey. Descubrí el Tianguis del Choco, lo mejor que hay güey. en la vida, ¿eh? Descubrí, por ejemplo, los puestos de discos en la calle, güey, ahí por cerca de mi ok, casa, ok. güey. Güey, no mames, güey. El nacimiento se puede decir el nacimiento del thrash metal me tocó, güey, en los 80s, güey.
Sí, es cierto. Cuando, inclusive... Mediados de los 80. Pues sí, ya estoy hablando del 87, 88, güey. O sea, yo en esa época, 17 añitos, güey, ya escuchaba, inclusive escuchaba los discos, güey, no sé, en los puestos, te digo, de cassettes, discos, güey. Y ya la radio, inclusive, ya programaba thrash metal, güey. Había programas de, no me acuerdo ahorita el nombre de las estaciones de radio, güey. Pero ya programaban thrash metal, güey. ¿El thrash metal inició con Metallica o con quién? Esa es la big question. Ajá, Es que realmente, mira, Es que no hay una documentación como tal, ¿no? es que Metallica nació en el 83 como banda, pero Ajá. ya traían un poquito de arraigo, cuando estaban en Los Ángeles. En Los Ángeles, de hecho, fue donde se conocieron Lars Ulrich y James Hetfield, güey. Pero no sé por qué razón, güey, se mudaron a San Francisco, güey. Y ahí fue donde empezaron a hacer ya pininos con las bandas. De hecho, yo pienso, ¿Pero qué güey, tocaban en ese entonces? pues tocaban covers, güey, de las bandas de la nueva ola del heavy metal británico, Iron Maiden, Venom, ¿quién más? Tigers of Pangtan, de Judas Priest, o sea, tocaban eso, güey. Pero en esos tiempos, tengo entendido, güey, que una de las bandas que ya estaba haciendo mucho ruido antes de Metallica era Exodus. Sí. ¿Exodus? Exodus. Es que de hecho hay un documental, güey, y tocan ese tema precisamente, y no definen quién empezó con el género en sí, Sí, güey. es que, bueno, el gran salto lo dio Metallica cuando sacaron el disco Kill 'Em All, ¿no? En el 83. Pero casi a la par, güey, también salió el disco de Megadeth, el de Killing is My Business and Business is Good. También salió el disco de Exodus, el Bonded by Blood. Y de hecho, Exodus como banda ya había nacido a finales de los 70s, güey. Y como dato curioso, güey, en Exodus estaba Kirk Hammett tocando la guitarra, güey. Que cuando corrieron a la verga al pinche ok, Dave ok, Mustaine porque andaba loco de desmadroso, güey. Fue cuando metieron al Heyman. Metieron a Kirk Hammett, güey. Pero al Mustaine lo corrieron antes del Kill 'Em All o después del Kill 'Em All. No, antes del Kill 'Em All. O sea, ya lo corrieron antes del Kill 'Em All. Cuando ya lo estaban grabando, ya habían jalado a Kirk Hammett, güey. O sea que Hammett fue el que empezó desde Kill 'Em All hasta ahorita, ¿no? Exactamente. Y Oh, otro dato eso sí curioso, no güey. sabía. En Megadeth, un tiempo estuvo Kerry King the Slayer. Un tiempo corto. No mames. ¿Alguna gira, no? No, ni giras, güey. Tocadas de clubes, güey. O sea, no. Es que, o sea, apenas estaban. Van empezando una gira. A huevo, güey, la gira de Europa, ahí estuvo, ¿no? Sí, güey, no. Pero sí, güey, no manches. Es que había una anécdota bien mamona de... No sé si era Exodus, la neta no me acuerdo, pero de Metallica que tenían una casa, güey, que rentaban, güey. Y que los corrieron a la verga porque los güeyes se juntaban ahí a la banda, güey, a que fueran a ensayar y todo, pero que siempre terminaban en desmadre, güey. Y siempre terminaba un cagadero. Obvio. Y que la gente se hartó y los corrieron, güey. Y que había otra banda No, con yo creo ellos, que sí güey. debe haber pasado muchas, ¿no? Que había otra banda, y a lo mejor es Exodus, la banda que andaba ahí con ellos, ahí haciendo los pininos, güey. Sí, Pero güey. la que primero dio el salto, así, como dice Chava, que se aventó, güey, fue Metallica, Fue güey. Metallica, güey. Por eso muchos le atribuyen a que Metallica fue el que empezó con el trash. Los creadores. Los Ajá. pioneros. Los pioneros del Pero el thrash. documental ahí te ponen en tela de juicio que pueden haber más bandas. Porque el sonido ya estaba antes. Seguramente el Sí, documental güey. ese que Y dura es que un hablando, montón, y ¿no? hablando también Como de ese. 3 horas. Y hablando ¿Cuál? del género, güey. Hay un documental de Metallica, ¿no? Que dura un Ah, no, pero ese es uno Ese de es otro trash. pedo, güey. Ese es Ah, uno ok. de trash. Y habla del trash en general, güey. Y es que aparte, güey, o sea, a la par en Europa, güey, también se estaban forjando bandas, güey. Por ejemplo, también de ese género. a principios de los 80s, güey, salió, por ejemplo, bandas de Alemania, güey, como Sodom, güey, como Creator, como Tankard, Living Dead, o sea, todas esas bandas empezaron en los 80s, güey, y también, o sea, se rumora que llegaron las cintas, los cassettes, los demos, güey, que grababan las bandas americanas, güey, en intercambio con gente de Europa, güey. Entonces se dice, güey, que Esos son mitos, ¿no? no son mitos, güey, sí existía eso, güey. Chivato. Sí se hacía, es que sí se hacía, güey. Cagapalo. Sí, así se hacía, güey. O sea, te hablo cuando, por ejemplo, cuando empezó el Tianguis del Chopo, güey. O sea, había vatos, güey, que vendían cassettes de bandas de Europa, güey, que no tenían conocimiento, no eran muy populares aquí. Simón. Pero Para darle difusión. porque por algún medio, güey, se dieron cuenta de que existía esta banda, güey. Y esta banda, por hacer pues, publicidad, güey, empezó a distribuir demos por correspondencia, güey.
Y ya llegaban a México, güey. Y órale, ya sabes, pinche mexicano culero que luego le saca provecho a todo, güey. No, pues No, pinches aquí no copias- pasa, eso no pinches pasa, copias de güey. demos, güey, de Sí, cassette, güey, no, y güey. a venderlos, bueno. Pero afortunadamente el detalle es ese, o sea, el demo adentro en los créditos, Bueno. lo que sea, güey, incluye los teléfonos de contacto, la Simón, chingada, sí, sí, domicilios, sí. güey. No Y así es manches. como se Eso empezó a hacer el estaba- eso intercambio, estaba güey. perro, güey. Ajá. Así se hizo el intercambio, güey. Así, por ejemplo, varias personas de la época, en los 80s de la música, por ejemplo, New Wave, Casino Shanghai, ¿quién más, por ejemplo? Es que en esa época, güey, Walter Smith era un cabronzote, venía de Europa también, creo, güey, Simón. y se trajo toda esa pinche influencia para acá, güey. Pero también, o sea, por medio de correspondencias que también, o sea, conocimos bandas aquí, güey. Pues es que la mayoría se conoce así, güey. Así, O güey, sea, no había así mucha fue como se difusión, forjó güey. así fue como Fue creció el casi movimiento, de güey. uno por uno, güey. Oye, ahorita hay Está. algo que están diciendo. Espérate, yo- antes de que digas, güey, ahorita que dejas Chava, tengo yo una duda. ¿Qué fue primero, el chopo o las carpas, güey? Holy shit. Ah. Pues mira, el Chopo como tal, güey. Eso de hecho- tiene que ser el chavo, güey. Sí, De a hecho, huevo, el güey. Chopo como tal empezó en el Museo del Chopo, güey. Afuera, en las afueras del Museo del Chopo, ahí en la... ¿cómo se llama la pinche estación del metro? ¿Dónde está, güey? Perdónenme, mis queridos fans chilangos, pero ya se me olvidó. Que Después son de... muchos. yo El creo, 85% de los que nos escuchan son Son chilangos. capitalinos. Sorry, pero... Yo no los ofendo, son capitalinos. Igual, Yo en no- igual en los comentarios, recuérdenme, remiéntenme la madre si quieren, pero recuérdenme la Te la puedo estación... mentar también ahorita aquí. En la estación del metro donde se baja uno para salir hacia el Museo del Chopo. Pero bueno, entonces por El cuestiones... metro Anáhuac, de nada. No, No, no es cierto, no sé, güey. pendejo. Balbuena, Indios Verdes. No, nada que ver, güey. Es la línea azul que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, güey. No me acuerdo exacto. Es antes o Son un después de... montón, Ismael. Antes o después del metro No, Hidalgo. eso- Whatever. El caso es de que Como 3,000 son. lo que le llaman el tianguis de Chopo, que son güeyes que llegaban y ponían a vender discos, cassettes, playeras, güey. En ese tiempo, güey. Bandas en vivo también. de No, güey, repente. espérame, güey, estamos hablando de los orígenes, Ok, cabrón. ok. Entonces, por alguna razón movieron el lugar hacia, no me acuerdo el nombre de la colonia, güey. Está atrás de lo que es actualmente todavía la estación del tren de Buenavista. La colonia Guerrero, ya me acordé, perdón, la colonia Guerrero. Ahí fue donde ya se empezaron a sentar los primeros, ahora sí que Comerciantes. comerciantes, güey, que a la postre, pues hasta la fecha, ya es el tianguis del Chopo, el tianguis cultural del Chopo. Ok, ok. Pero sí, no, Pero dice el Ismael que cuál fue el primero. pues es que las carpas, ahora tú dime, güey, ¿en qué año nació las carpas? ¿Qué güey? son No, las yo carpas? por eso pregunto, Es que, güey, no porque mames, sé, se me güey. ocurrió. Güey, es que el tianguis del Chopo empezó prácticamente casi a principios de los 80s, güey. Yo creo que debe haber sido el Chopo, ¿no? Sí, más o menos Yo a principios de los 80s, me güey. la rifo por decir el Chopo. Y vaya, pues No digo, hay respuesta correcta ni incorrecta. en esa No época, para empezar, por ejemplo, güey, Pues también espera. lamentablemente se daba mucho la piratería, güey, pero, por ejemplo, güey, Macizo. a alguien, güey, se le ocurrió la maravillosa idea, güey, de piratear, por ejemplo, algunos discos emblemáticos del thrash metal, güey, como por ejemplo el Raining Blood de Slayer, güey, el Master of Puppets de Metallica, el Among the Living de Anthrax. Esos discos, güey, llegaron primero a México de manera pirata, güey. Digo, y hay compas, güey, que conservan todos esos discos, güey. Sí, No son mames. parte Yo, de la historia, ¿no? yo me acuerdo haber comprado en su momento el Raining Blood de Slayer, güey. Lo compré pirata, güey. Pero pues no sé dónde se me quedó la neta, güey. Pero Pero pirata grabados de esos no, un de sobrecito. LP, güey. Un LP. Ah, Ah, no uy, manches. esos están un bien LP, güey. chingones, ¿Y sabes cuál, Quisiera haber visto uno. ¿Sabes cuál es el defecto que tenía, güey? Que nada más se oye un canal de audio, güey. Ay, cabrón. Sí, güey. O sea, Ese era el ese era el, la digamos, falla, ¿no? esa era la evidencia de que era un disco pirata, güey. Porque cuando lo pones, güey, pues sonido estéreo, güey. Un lado la guitarra de Kerry King, del otro lado la guitarra de Jeff Hanneman, güey. Solo se escuchaba una guitarra, güey. Y lo mismo pasaba con los cassettes, y por también ejemplo, se escuchaba en como un solo canal, ¿no? Y por ejemplo, en unos puentes, güey, nada más se oye un vacío, güey, porque no se oye la guitarra, güey. Y no manches, güey. Pero tenías el disco en las manos, Oye, güey. ahora imagínate en aquel entonces haber escuchado después la versión Güey, original. tengo la Nah, experiencia te de un... explota la cabeza, ¿no? Tengo la experiencia de un compa mío, güey, de la Ciudad de México, güey. Rogelio, espero que lo estés escuchando. Un saludo, cabrón. Ese güey
Cuando se presentó Slayer en México la primera vez, güey, tocaron en el ex balneario olímpico de Pantitlán, güey. ¿Pero qué año fue? Eso fue ya en los 90, güey. Pero, no mames, mi compa le llevó el disco de Slayer, el Raining Blood, güey. Se lo llevó y vio que era pirata y de todos modos el pinche Tom Araya se lo autografió. Y No mames. pinche disco culero, pero se lo firmó, güey, se lo No, autografió. él ni cuenta, No pues lo mames. firma, le vale, ¿no? No, Pero y- sí se daba cuenta, sí lo veías y, o sea, es que Pues era sí, pirata. o sea, se veía todo, güey. O sea, sacas el disco, güey, y por ejemplo, lo que es el papel que está en el centro, güey. No mames, es como una pinche imprenta de serigrafía, güey. No mames. Sí, güey. Pero no, bueno, No es una de tantas pinches anécdotas. Pero de repente también, estamos hablando de la piratería. pero ¿no? fíjate, o sea, también en los 80s, güey. Una borra. Oh, sí, cómo no, güey. Sí, no, varias. yo creo, ¿no? Güey, es que no manches, güey. Mira, honestamente, en los 80s, para ligar una morra, güey. Tal vez ahorita ya no tanto, ¿verdad? ¿Cómo era? Ajá, quiero saber Pero cómo ahorita, era. por ejemplo, es que el contacto directo era muy, no sé, era muy desinhibido, güey. No había tanto pedo en ese sentido de, hey, Ah, ¿qué ok, onda, no amiga? había ¿Cómo tanto estás? prejuicio, Sí, tanto- así, hey, ¿qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Y la morra te respondía bien, sin pedo, güey. O sea, no había tanto problema como actualmente de feminicidios, güey, que pues la neta la morra te la piensa dos veces para Sí, pues, que devolverte el tienen saludo, güey. Sí, Tienen a miedo, huevo. ¿no? Tienen miedo, ¿no? Ya. Pero no, y aparte, si les decías que escuchabas, por ejemplo, a Luis Miguel, cabrón. Si escuchaba la de Somos sea, tú te metías por allá. dos enamorados. Uy, no, Te entras cállate. por el rollo de Luis Miguel. A huevo, no, pero lo tenía que escuchar porque se escuchaba en todos lados, güey. En la radio, güey. En mi casa, mis carnalas también lo escuchaban, güey. Era una bronca con mis Oye, carnalas, güey. Mecano, ¿cómo pegó en los 80? Güey, no me mires, no me mires, no me. mames, No manches, güey. Mecano. Yo escuché esos discos 1000 veces por mis tías. No manches. Yo por mis carnalas, güey. Escuchaba a Amanda Miguel, a Flanza, manches, Menudo. sí. Muy Flash. chula. Bueno, ya todo esto, Oye, chava. pero discos enteros, ¿eh? Ah, Porque sí, antes- a huevo, sí. Antes era del disco. ¿no? Exacto. A No el huevo, sencillo. pero obviamente había sencillos de Sí. 45 El revoluciones. 45, ¿Por qué? pero Porque pues- la radio ponía una canción, a ti te gustaba un chingo, ibas a la tienda de discos y lo encontrabas y me lo llevo. Y era de que lo ponías, se acababa y lo volvías a poner, se Que eso, acababa y lo eso era volvías. parte muy padre de los 80s en ese tiempo. Compren discos, compren LPs, por favor. Dejen un la- ratito el pinche Spotify. La industria disquera era algo padre, ¿no? A ver, Eran formas, pero, ¿no? pero a ver, antes de que De que empiece a hablar de morras. prosigamos. Hijo de la- Chava dijo al principio, yo les tengo una sorpresa. Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo. Una sorpresa no va a Dijo avisar, Chava, o sea, dijo Chava, de a repente ver. va a aparecer. Ya Oye, se va a algo- acabar. No, y no era vas a mame, sacar una güey. sorpresa. No, Oye, era algo mame. curioso que también pasó en los No, 80s. no. Yo sé que en los 70 ya estaba empezando a ser, no sé. Ya era muy normal y era parte de que todos querían ser de eso, de los hombres maquillarse. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Pues no sé, ¿qué A parte ver, viviste ponían- tú? Se cabrón. ponían, o sea, estaba Ah, cabrón. David Bowie, estaba ¿Eran fans de Lo Robert Comía de Smith, casualidad? Estaba, pues hasta Lo Ahorita Comía. o y sea, nos poníamos brasieres y... Dije maquillarse. Güey, Ay, sí saben a qué me refiero, nada más. porque hay están jodiendo, ¿no? hay una anécdota de un parizón que se armó. en Mínimo la- se ponían sus esos acá. Hay una anécdota de un parizón que se armó en un depa ahí en la Ciudad de México, güey. Que si mal no recuerdo, era Saúl Hernández, güey. Ajá. Era Alfonso André. No me acuerdo qué otros integrantes. Ah, y el infame Doctor Fanatic. Es un Ok. músico así performancero, güey. Que hacía música como semi-electrónica y todo el pedo. Pinches ondas acá bien piratas, güey. Sin pop, ¿no? Esa noche, güey, no sé cómo fue que improvisaron, cantaron canciones así medio sexosas y todo el pedo, güey. Se puso chido el desmadre, güey, porque Tú estabas ahí. no me hubiera gustado, cabrón, estar ahí. Fue la noche que Entonces, nació. ¿cómo sabes que estuvo chida la Porque hay una noche? anécdota, está escrita en varios medios impresos, güey. Esa noche nació una banda que se llamaba... Ay, se me fue el pedo. Yo creo que son Fue el buenos, principio, ¿eh? fue el principio del encuentro, el origen de Caifanes. Antes de Caifanes. Antes de Caifanes, obviamente. Pero se llamaba la Sociedad de las Sirvientas Puercas. No manches. Exactamente. Pero, güey, o sea, el pedo que no mames, salieron a tocar con vestidos de mujeres, güey.
El pinche Saúl Es que es Hernández lo que acá con estoy diciendo. chichero, güey. Es que es lo que le estoy faldita diciendo. con esas falditas de ropa interior que usaban las abuelitas y todo el pedo, güey. No manches, güey. Pantimedias, ¿no? Y todo. Sí, güey, salieron vestidos de Es vieja. que es lo que ya les me digo, acordé. estaba un rollo ese Ya de me acordé. que- También en ese tiempo estaba José Manuel Aguilera, güey, que a la postre pues, es el fundador de La Barranca y fue integrante de Jaguares, güey. Pero también creo que tocó con ellos, güey. Es que es lo que te digo, o sea, en ese entonces había Qué una, tiempos una tan situación chingones los como de moda 80s. Ojalá estética volvieran, donde cabrón. el hombre quería parecer más, bueno, no tanto mujer, pero sí tener algo de femenino en él, ¿no? Ya sea en su vestimenta o en su maquillaje o el pelo largo o así. Déjame y decirte de, otra de cosa. tal forma que el heavy metal y el hard rock era pelo largo, pelo largo. O sea, siempre era sí, pelo Sí, largo. esa eso fue la sí. imagen, Era güey. una forma de masculinidad, pero nueva. Y toda era aceptada. Pero ahorita No lo había que, prejuicios. lo que tú dices de maquillaje era más por el lado Provocador, como güey. provocador, Sí. como lo empezó a hacer Sí. Caifanes, que fue muy similar a The Cure. Sí, sí, sí. Simón, O sea, que fue muy a imagen y semejanza de The Cure. y por el lado del heavy Principios metal. de los 80. Y por el lado del heavy metal, por ejemplo, empezó con Motley Crue, güey. Luego, Simón. Empezó también con Twisted Sister, güey. Alice Cooper, bueno, ya. de Alice por sí, ¿no? Cooper, mis respetos, ese güey es otro, No, es otro Alice nivel, Cooper. pero ese era maquillaje teatralizado, güey, y estos cabrones era más así como tratar de llamar más la darle un atención de las sello, ¿no? chicas, güey. Ajá. Simón era parte de su imagen, de su Era más por identidad, güey. sex appeal, güey, el Por eso, pedo, güey. pero vuelve a lo mismo. En los 90 ya nos hizo eso. O sea, todo era más normal, así X, ¿no? Todavía, pero en los 80 sí ahí ya todavía Todavía un poco en los, principios de todavía los un poco en los 90. 90, No, pero yo me refiero a la mayoría, mucha gente, ¿no? Es que, digo, en esa época, en los 80, güey, pues cuando Que ya, sí, que cuando sí, ya ya. fungió, cuando nació lo que le llaman el glam metal, güey. el glam metal. O sea, no mames, güey, chingo de bandas que se veían así, güey, Pretty De Boy hecho, Floyd, el Enough's glam como Enough, tal existe, ¿no? Enough's Pero, pues, Enough, güey. Estaba Motley Crue, estaba Guns N' Roses, güey. pero todo eso viene desde... Roxy Music, ¿cómo se llama? Roxy. Roxy el Music, Brian güey. Ferry. No, Brian Eno, güey. Brian También. Ferry. También. Brian Eno también, güey. también. Brian Eno Brian fue Eno- integrante de Roxy Music, güey. Antes del Brian Ferry, ¿no? Sí. O después de Brian Ferry. Roxy Music tenía de integrante a Brian Ferry y a Brian Eno. Ah, eran los dos. Sí, ¡Claro! sí, sí. Ah, yo me acuerdo de Brian Ferry. Shut the Perdón. fuck up, güey. Ahorita soy te tan voy a dar fan, una no soy tan pinche resumida. Ya le hiciste enojar. Ah, ya Te voy a dar despertó una pinche mínimo, ya resumida de despertó. información, cabrón. Antes para había dos Brians. Iba a No. comentar. este vato, Ok. güey. Bueno, igual aprovecho para. A ver, Dar el mensaje parroquial. Parroquiarme, güey. Trae su No, pinche Biblia. Sí, El que no iba a leer, ahí trae su Biblia. Ah, güey. Y luego también, aparte en los 80s, güey, a mí me tocó, pues, desgraciadamente me tocó conocer la balada pop, güey, la balada romántica. Porque, güey, es que no era lo mío. En esa época mi mood era otra onda. Chava, ya Es- quisieras escuchar esa música, o sea que no es de tu gusto, pero Pero escucharla de fondo en la calada. No, feo ni X. madres, güey. No, yo sí, yo prefiero eso que yo era- escuchar banda, Yo güey. era Reggaetón. metalero de hueso colorado en ese tiempo, güey. Yo no soportaba escuchar otra música, güey. Porque te digo, o sea, yo llegaba inclusive a los golpes con mis carnalas, güey, porque nos peleaban, perdónenme, Este ya carnalas, se está perdónenme poniendo intenso. que haya hablado de esto. Violencia intrafamiliar. Pero es que, Oye, perdón, no violencia perdón, intrafamiliar, perdón, pero es que, perdón. güey, es que nada más teníamos una tornamesa y pues nos peleábamos a ver quién ponía un disco, güey. Ah, ok. Ellas ponían, te digo, a Amanda Miguel, a Marisela, a Lupita Alessio, No. Lucerito. No, ponían a Flans, güey, a Menudo, güey. Y luego a mí me tocaba, pues, poner mis discos, güey. Y pues no les gustaba, güey. Pero dije, vale, madre, yo también quiero escuchar mi música. Ya cuando empezaron a salir las pinches grabadoras acá, las que actualmente llaman Boombox. Pues no manches, güey. Ya yo grababa mis discos en cassette, güey. Ya me llevaba mi grabadora, me Era ponía una mis joya audífonos, eso de güey, y grabar a la discos. calle a salir. Uy, no, esa era una chulada. Güey, no manches. Hacías tus discos. Me Sí, subía, güey, me, ¿no? subía, Tus me cassettes. subía al camión con la pinche grabadora y le subía todo el volumen a mi cassette, güey. Güey, Sí, dime güey. cuántas veces aplicaste, chava, la de grabarle el cassette a la morra que te gustaba. Ah, güey. No, ¿Cuántos ¿te hiciste, acuerdas? chava? ¿Cuántos cassettes hiciste, güey? No manches, güey. Hice varios, güey. Platícanos tu Honestamente. discografía. Ay, güey. Pero a ver qué canciones ponías básicas, así que dices, A ver, esta a ver, no a ver. faltaba. que se repitieron de repente. Así que se repetían, changos, pues. ¿Eh? Es que en ese tiempo ya estaban también Los Ángeles del Infierno, güey. No, su Ya estaba Luzbel, güey. Chava, ¿qué Güey, dedicabas? El Ángel Hablamos de la de Lujuria conquistar. Es un discazo, güey. Y bueno, es un EP, pero es un discazo, güey. ¿Pero qué canciones dedicabas tú a...?
Pues, por ejemplo, la de Pensando en ti, güey, de Ángeles del Infierno, güey. Ok. O inclusive la de Me Pensé enamoré que de ti en decía un Ángeles bazar de Negros, yo Flans, pensé güey. Ángeles Negros. Yo pensé que usaba Luis Miguel, Ángeles Sí, sí, sí. Negros. No, sea no. romántica. No usabas así ese tipo de romanticismo. Por ejemplo, de Timbiriche, güey, la de Con todos menos conmigo, Ah, güey. bueno. huevo. Ok, ok. Huevo. Chingao. Ah, bueno. Pero, ¿les tirabas el pedo a morrillas fresas o más, No, más rockeras? Güey, a lo que en ese tiempo, lo que fuera, güey. A lo que fuera, güey. No era la respuesta que esperabas. Traía la testosterona a mil, cabrón. No era la Chinga respuesta su que madre. yo esperaba, No, pero, güey, pero hay que separarnos un poquito más, ¿no? Como bien dices, ábranse, como una ábranse, pero primavera. de patas, cabrones. Ahí les voy. No, güey, no, o sea, las chavas fresas, güey, pues sí les llegaba y Porque platicábamos. había morras fresas que le gustaban Güey. más rockerones. No, discúlpame. Ahí en ese tiempo, güey, no era que fuéramos rockerones, güey. Es que era que Era de todo. Era la vestimenta, papá. Ah, ok. Era la vestimenta. Si tú caray. si tú te vistes como, por ejemplo, Sebastián Ligarde en la novela de Quinceañera, güey, Ajá. ya ligabas morra, a huevo. Si veías una morrita que se vestía como esta... ¿cómo se llama esta chica, güey? Esta actriz famosa que tuvo un amorío con Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo se ¿Talía? llama? No, ¿Lucerito? no. Ah, cabrón. Es otra actriz. Pero bueno, ahorita lo googleamos. No, es que Salinas de Gortari, todo Televisa pasó por él, ¿no? ¿Quién sabe, güey? No Ahorita, me consta. ahorita googleamos a artista que tuvo amorío con Carlos Salinas de Gortari. Chismes de acá de telenovelas. Buscamos que el pinche TV no Notas de quieren los Pinche ver- 80, TV güey. Notas retro. Y no quieren hablar de política. Oye, ya No, andamos güey. hablando de los Bueno, pinches pero acá, chismes de los haz de 80, pero güey. es que en serio, güey, la moda en los 80, güey, imperaba un chingo gracias a los artistas que veías en la televisión. Sí, güey. es machín. Güey, Totalmente. Imagínense cuando Culture Club saltó a la fama con Karma Chameleon. Sí, Un sí, chingo de morras aquí en México y en todo el mundo se vestían como Boy George, cabrón. Sí, No Y mames. vatos. Sí, y vatos también. Sí, sí, Es sí. machín. Y luego, ya por el lado de la música nacional, güey, mexicana, güey, había banditas de pop como Flans, güey, como Ajá. Fresas con Crema, güey, Timbiriche, güey. Ya una moda acá medio semicasual y todo Sí, el pedo. sí, sí. Güey, para yo ir al cine con una morra, güey, me tuve que vestir así, güey, y me compré Para viajar. me compré un pinche sombrero tipo Franco acá de toda la vida. ¡No ya sabes. mames! Yeah, a huevo, a mí no me agüita contar esta anécdota. Pero no era necesaria que la contara. pero Emanuel, ¿no? pero tuvo un final muy feliz. Oh, Todo, shit. o sea, capítulo que hablemos de Todo lo que va. hablemos, todo termina Güey, en sexo es que no y en mames. morras, todo. Es que o sea, cabrón, cantaba. Yo la neta no tengo la culpa de Está bien, tener hay que dejarlo, chavo, Sí, eso le güey. da alegría a este podcast. Güey, no manches. pues, da alegría. despertó alegremente, ¿no? Sí, sí, sí. Se emputó, pero ya. Pero también hubo una época bien oscura en los 80s para mí. Ajá. A Porque ver. encontré el gótico. Ah. Ah. No mames. Ah, ya te entiendo ahí. I feel you, bro, I feel No you. mames, güey. Cuando descubrí el Only Theater of Pain de Christian Dead. Ay, es que Cristian, güey. Bestia, no mames, ¿qué pedo? Te con- quedas, Güey, paralizado. Pobre vato, déjame acabar de matarlo, güey. Es que está bien cabrón. Es que Cristian Ese disco es un otro pedo. pinche discazo. Y después descubrí el álbum que para mí es el epítome de ellos, güey. El Ashes. Y es que Discazo, güey. eso No pasa cuando manches, conoces güey. algo nuevo. Y fíjate, ahí ahorita que Ya me le acuerdo, pasaste la bola al Ismael. London Está bien, After güey. Midnight es de finales de los 80s. Ajá. Y, güey, hicieron un cambio, güey. Hicieron cosas diferentes al gótico que se venía haciendo, güey. Y no a todos les gustó, güey. O sea, a mí no me ok. gusta mucho London Quisieron After Midnight, güey. experimentar. Pero fue como un poquito más... como que yo siento que le pusieron un poquito más de glam, güey, al género, güey. Pero hicieron algo interesante porque llegaron a otro tipo de público. otro tipo de adeptos, güey. Pero no es como lo que mencioné ahorita, chava. Es que, güey, escuchas a Christian Dead, güey. O sea, sale un poquito de género, güey. entonces. Sí, o sea, yo lo escuché en los 90s a Christian Dead, güey. Y me fui de cabrón. Y me voy para atrás y dices, ay, cabrón. O sea, Es que eso nos pasó, por ejemplo, a ti y a mí, eso. sí, O sea, es que es lo que yo decía al nosotros- principio. nosotros Todo lo bandas descubrimos que- en los 90 y de ahí te Sí, vas para atrás. sí, güey. sí, sí. A este güey le tocó la Totalmente. meca del desmadre en los 80s cuando recién estaban saliendo, güey.
Y es un vistazo diferente que le das a las cosas. Totalmente. Porque vas creciendo y vas aumentando, digamos, el nivel conforme vas madurando, güey. Este güey maduró con esa música. Lo que nos pasó a nosotros en los 90s, a este vato le pasó en los Sí, 80s güey. completito, ¿no? Te digo, yo tardé, güey, en agarrarle el gusto a discos de Depeche Mode o de The Cure, güey. Conocerlos Porque también. los conocí en los 90s y de ahí me fui para atrás y, cabrón, Algo bien curioso que me pasó No a mí mames. también cuando iba descubriendo estos grupos que me gustaban eso, ya empezaba a leer los créditos y de dónde son eso. Inglaterra. Y volteas Yo a llegó ver un Inglaterra momento- completo. Yo empecé a decir, o sea, todo pasa en Inglaterra, o sea, pláticas, ¿sabes? Hasta con papá dice, no, mucho de allá está fregón, la mayoría a lo mejor puede ser, no sé, la verdad. O sea, ya es de Por gustos, cierto, señor es papá de de Iván, gustos. a ver cuándo viene a darle una pinche cátedra a su hijo aquí al podcast. Lo Porque invitamos. nomás habla de 3 grupos y Nomás habla de, ¿sabes? Nomás conoce 3 bandas, por favor. Péguenle unos Pero son chingazos. cuatro, digo, Son 5 porque es el top 5. ¡Puta madre! porque tenía que meter un quinto, güey. 5 chingadazos por cada pinche grupo que nada más conoce. Oye, top 5 y repite 2 grupos. Oye, voy a decir bandas que a mí me gustaban mucho los 80, ¿no? Ok. Ah, date. Échale, es tu échale, momento vato, de a gloria. Duran. Uh, Me encanta Duran. Exacto. Joder. Duran y en los Jodísimo. 80 era lo Güey, máximo. no manches, güey. Dicen que Duran fue tan famoso Machín. como de los Beatles, ¿eh? Así. Güey, no mames, la de... Yo creo que sí. Creo que el tope fue ya lo de Rio, lo de Notorious. La de Río, Union güey. of the Snake, cabrón. Esa rola como me encanta, güey. Union of the Snake. Oye, ese disco de Rio Güey, tiene un ahí raro, ¿eh? O sea, el disco de Río es un pinche discazazazo, güey. tiene un rollo ahí de Recomendable, repente, por favor. Como la de... Busquen el disco Río de Duran Duran. Ah, es un discazo, ¿no? Es el básico, ¿no? Ok, The Cure, obviamente. The Cure me super encanta. The Cure ya fue el pináculo de su carrera, güey. Pero bien curioso, bueno, en el caso, bueno, no va a hablar de la discografía de The Cure, pero The Cure ha recorrido todos los géneros que pueden haber existido, ¿eh? O sea, Pero siempre conservando su esencia oscura gótica. Sí, cabrón, sí, o sea, sí. huevo. Depeche Mode, obviamente, pues ya lo mencionó Ismael. Este New Joto. Order me gustó bastante. Y después conocí a Joy Division, ¿eh? O sea, Güey. primero conocí New Order y luego Joy Division. Ok. Tears for Fears, que me super encanta esa banda. También, Los 80 pinche era bandotota, güey. bandísima, tremenda. The Police también me gusta muchísimo. Es Que una banda- Police empezó a finales de los 70, Sí. güey. Pero obviamente. Lo mencionamos en los 70. Pero pegó en los 80. Pero pegó en los 80s y acabó en los 80s, lamentablemente. Sí, sí, sí. O sea, fue muy Eh, corta su De carrera, hecho, pero de Poli lo puedes considerar música de los 80s, güey. completamente de acuerdo. Completamente. Simón. YouTube también. Sí, YouTube, güey. En los YouTube, 80s pinche traía- bandilla pedorra, Bueno, güey, bueno. que hay Para mí YouTube es como máquina de sencillos, güey. pinche bandota, pinche bandita pedorra, güey, que Escucha, ¿se acuerdan? escucha el disco de War. El disco War. Son singles, ¿no? El War. Oje, la No, no, no. chingada. Escúchalo y vas a decir, ah, caray, esto es Ok. YouTube. Es No que- lo porque yo he conocía, escuchado ¿no? YouTube, pero así como que singles y dices, está curada. No, no, Ah, no. está chingón. No, Ah, no, órale, no, pues, no. pero. Escucha War y War. ya. Ya, Ok. de ahí para adelante, si quieren, no escuchen Hasta nada de ellos. también el álbum Boy también está curado. Boy también es muy bueno. Pero El de War es muy buenísimo. sí, ya sé, güey, pero es que también recuerda Espérame, que- y algo bien importantísimo. A ver. Depeche Mode. Michael Jackson. Ah, De los O sea, 70s, ¿no? Michael Jackson es como. somos Mira, de los espérense. 90s, güey. Oye, ¿qué? Oye, no. Sí, hizo Michael Jackson- música Michael Jackson. Porque es de episodios de música, ¿no? Eh, Yo me acuerdo que hizo 2 películas, Nosotros- ¿no? Oye, no, cállate, güey. Nosotros estamos hablando de los 80s. Ok, hay un manto que nos está envolviendo toda esa década y se llama Michael Jackson. Ah, güey. Ya se le acabó su pinche tiempo, bye. Apágale el micrófono. Apaguen el Pregúntale micro cuántos este- discos completos has escuchado de Michael Jackson. ¿Cuántos discos completos has escuchado de Michael Jackson? completos. Todos prácticamente. Ok, a ver, dime la cuarta Ah, ya, canción. ya vas a Dime empezar la a cuarta gritar. canción del álbum Thriller. Track Dime. número 4. Dime el track número 4 del álbum Thriller. Sí, cierto, güey. Si eres fan, debes de saberlo, güey. Además, te la pongo muy fácil. Hay una canción a dueto. ¿Con quién haces dueto en ese disco? Con Paul McCartney. Ah, vaya, muchachos, sí hizo, De hecho sí hizo la tiene tarea. Tiene 2 duetos con Paul McCartney, de hecho. Pero en ese disco nada más hay una. Ah, no.
Nada más hay uno. La de My mind, the girl is mine. Yo quiero. Está chido el smooth, el smooth que tiene esa cancioncita, güey. Pero, ¿Quién es eso? Smooth Criminal. sí, pinche canción culera, güey. Con Ant Farm. Con él, Con con Alien él, and Farm, Alien and Farm. Ah, es buenísima con Alien and Farm, güey, a huevo. Ah, man, está culera, güey. Yo por eso la conocí esa No, rola, pero güey. mira, güey, yo, por ejemplo, me enamoré en los 80s, ahorita ya en él, güey. Ajá. Para mí es de culto ya, güey. El video de Thriller, güey. Buenísimo. Pero, güey, pero, en los 80s había un programa de música en el Canal 9 en la Ciudad de México, güey. Y se atrevieron, nada más ponían la pura canción, la de Thriller. Ajá. Pero, John Landis dirigió el video de Thriller y lo hizo como ¿La película? No, es un... Y el güey. otro, que es muy fan y Es mamador. un y... cortometraje, perdón. Se me olvidaba la No, palabra. es mediometraje, ¿no? Dura 25 minutos. Es mediometraje. No, güey, un mediometraje ya pasa de 30, 40 minutos. Ah, sí, es cierto. Pasa de 30 minutos el mediometraje. Perdón. Es un cortometraje, güey. Perdón, no sí, manches, cierto, es güey. corto. Ya cuando... Pero, güey, es que cuando me enteré huevo. del director, güey, porque ya era fan de la película de American Werewolf in London. Ajá. No mames, dije, ¿qué pedo? Oye, ese Chingón. pinche película. Hilo conductor. Hay que hacer un especial, güey, de De esa las pinche películas de los película, Thrillers. güey. Ah, ¿la de Thriller? Nah, perdón. Güey, Hablas 3 minutos de tiro y se acabó el tema, güey. Ya sé, Michael Jackson son 5 minutos y se Ya acabó sé, el güey. tema. Terminas en, ¿cómo se O sea, llamaba? la En gente- Wonderland, la ¿o cómo se llamaba el...? Para la chingada, ni no me acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo se, ay, ¿Cómo Eso se me llamaban interesa. los jueguitos que hizo Michael Jackson para traer niños, güey? Ay, no sé, güey. Tú debes de saber, cabrón, eres A ver, fan. todo. Dinos, güey. ¡No mames! ¡Oílo! ¡No mames, güey! Y es A ver, mamador. ¿quién produjo el disco de Thriller? Quincy Jones. Ah, ¿verdad? Entonces Ah, debes de debes de saber. saber. güey. ¿Cómo? ¿Wonderland o qué? Ahí está, Ah, güey. mamador el vato. Yo fui de cuando- Mamado. Chivato. Por eso está traumado. No, otras bandas que yo también descubrí en los 80s, güey. Ya se acabó Michael Jackson ya. Ya se acabó, afortunadamente. No mencionaron. No, de hecho, otras bandas que me tocaron a mí en los 80s conocer, güey. Por ejemplo, fue Marillion, güey. La banda de rock progresivo, güey. De hecho, empezaron a finales de 70s, güey. Pero la época, digamos, en los 80s, güey, fue una Cumbre época fue en los chingona. 80. Pregunta interesante, Chava. Y tú, a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el progresivo en los 80? El progresivo en los ¿Qué 80s, güey, ocurrió? para sobrevivir como género, güey, adoptó. Y afortunadamente por eso se le denomina progresivo. Porque es progresión, Sí, evolución, porque güey. no desapareció, ¿no? No, la evolución. Porque es progresión, evolución, güey. Está el caso, por ejemplo, de Marillion, güey. Que ahorita no me acuerdo el nombre de Misplaced ¿Milf? Child. No, el disco en los 80s que consagró Marillion en esa etapa, güey, es el Misplaced Childhood. Que es el que trae la canción Kaylee. Es Pero- un super hitazo, güey. Pero adaptaron las melodías, güey, que sonaban un poco en los 80s, güey. Pues porque también eso les ayuda también a crecer como músicos, hay que ser honestos. Lo mismo le pasó a Yes, güey, cuando sacaron el disco, es un título numérico, 90815, no me acuerdo. Pero vaya, es que ese disco, güey, pues trae el hitazo que en ese tiempo era la de Only of a Lonely Heart. Pero sí te desconectaste un poquito en ese tiempo No, güey. del progresivo. No. Yo empecé a conocer el progresivo, o sea, después de Pink Floyd, güey. Yo conocí el progresivo ya en los 90, güey, pero en los 80. Ya después te fuiste con Sí, nosotros para atrás, ¿no? Pero en los 80, güey, o sea, lo que yo escuchaba desde rock progresivo, se le podía llamar, era a Marillion, güey, a Yes. Inclusive hasta podía considerar como un poquitito rock progresivo, güey, a Dire Straits, cabrón. Sí. Pero sí, el sí traía salto mucho. cuántico que dieron estos cabrones fue gracias a MTV, güey, cuando sacaron el disco de Brothers in Arms, güey. Ujú. El hitazo Money for Nothing, que hicieron a dueto con Sting. Puta madre esa rola, güey. No mames, manches, Fíjate güey. que ahorita que mencionas Pinche rolonón, cabrón. ese fenómeno de lo auditivo pasar a lo audiovisual con los videos, wow. Sí. Wow. Look at that, yo-yos. That's the way you do it. You play O sea- the guitar in MTV. Sí, Ah, o huevo. sea, cuando ya te da imagen
No, Güey, espérate. es que- Hay gente que ni conocía a los artistas que tocaban en la banda que te gusta, o sea, los Yeah. ves en los videos, wow. Güey, pues es que fíjate la letra de esa canción, güey. El Mark Knopfler no mentía, güey. ¿Qué decía, güey? Después decía. That's the way you do it. Money, por ejemplo- money for nothing and the girls and the chicks for free. O sea, todos, o sea, dinero por nada, güey. Y conseguir morras gratis. Eso era el pedo, ese era el pedo en los 80s, güey, con la música, güey. Sí, con la música. Principalmente, güey. Yo digo que principalmente con las bandas del momento y con las bandas emergentes, güey, en cualquier género, güey. Ujú. En cualquier género atraían un chingo a multitud femenina, güey. Sí, Me sí, tocó, sí, sí. cabrón, o sea, me tocó y a mares en los pinches 80s, güey. Yo ¿Para qué lo quisiera niego, saber güey? que comparta, por ejemplo, a Ismael. Bueno, no sé si. Güey, si- no mames, espérate, hablando de los 80s, güey. Ministry transmitiendo en vivo ahorita el concierto, güey. Vale. El de con Nine Inch Nails. No, esa gira es ahorita actualmente Es ahorita. Es con Corrosion of Conformity Ah, ok. Güey, no y mames, Melvins. güey. Pinche Oye, Ismael, pero lineup. por ejemplo, cuando. Ya, no güey, mames. enfócate, cabrón. Ismael, por Espérate, eso. esto no se va a volver a ver en vivo, güey. Grábalo Güey, con tu ponlo ahí. teléfono. Lo van a güey. borrar, güey. Grábalo a la verga, güey. Chingada madre. Ya tu cuenta Por pendeja, ejemplo, ya. mira, Oh, que la chingada. Bandas así muy goticonas, muy acá, muy oscura. ¿Qué pasó cuando viste algún video de ellos? O sea, ver al vato cantando. Es un impacto que te quedas hipnotizado, ¿sí o no? Te Es quedas, que, "Wow". es que en el caso del gótico se va de oscuro a muy oscuro cuando ves el video, güey. Como más Ajá. deprimente ver el video. Por güey. eso, pero te quedas, wow. Sí, te quedas helado, güey. Así como Sí, que pues dices, no manches, güey, no o sea, mames. bueno, yo, por ejemplo, güey, que tengo la fortuna de que a finales de los 70s, principios de los 80s, güey, no se les denominaba como videoclips en ese momento, eran como mini películas, güey. De hecho, ni tenían una descripción de qué era, güey, pero había una barra de videos, güey, que el Canal 5 proyectaba, güey. Ahí te digo, yo en esa época conocí a Human League, a Motorhead, a Roxy Music. Bien MTV, güey. Yo todavía no conocía MTV en los 80s, güey. Pero gracias Y no- a no cualquiera tenía cable y es ese que rollo, eran ¿no? antenas parabólicas, Sí, güey. ajá. Era un pinche Antena eso sí era un parabólica, lujo en ese exactamente. tiempo Sí. para la gente que quería ver MTV, güey. Pero no mames, güey, o sea, yo empecé a conocer más a la música también por los medios impresos, güey. Que afortunadamente en los 80s había varios, güey. Muchos, güey. La La revista Sonido, güey. Estaba la meca del rock en México, güey, que era la revista Conecte. O sea, había varias personas que escribían ahí, güey, pero todos, o sea, todo en el momento de lo que queríamos conocer de música, ahí salían Conecte, güey. Te clavas ahí, ¿no? Sí, Con lo a que huevo, platicaban güey. de- Pues es que otra revista que también surgió en esa época, güey, fue la que se llamaba Banda Rockera, güey. Pinche revista que enfocaba mucho el contenido, güey, al rock mexicano, güey. Pero, o sea, sí le daba cabida a la escena internacional, güey. Ujú. Pero, pues, también- Latinoamérica. sí, o no, sea, lo que sonaba sea. más en el momento, güey, también. Pero sí, güey, no mames, güey. O sea, Oye, que yo sé que hay mucha gente que benditas que revistas, tiene, cabrón. tiene envidia de que, por ejemplo, gente como tú o como nosotros que pasamos por los 80s o vivimos en los 80, ¿no? Ay, Y sí, experimentamos todo lo que experimentamos. ¿no? Todavía me acuerdo que... Tú tus bandas que dices hoy en los 80 Ok, estas bandas. sí, cierto, mejor, güey. ¿Qué bandas de los 80s puedes recomendar, güey? Así, ipso Yo ya facto. recomendé las mías. Estoy ¿Cuál satisfecho. ¿Cuáles, güey? Bueno, voy yo. Ya, no le recuerdes, por favor. Sí, vas. Bueno, voy yo, güey. 3 básicas de los 80s. Por género. Ah, Por año. No, no es cierto. 1981. Mira, alfabéticamente. mira, va a recomendar banda, año, disco. No, banda y disco. Ya no, como sea. Bueno, bandas, para no hacerla tanto de sé. pedo. Sí, para a hacerlo huevo, más. ya, así más rápido, así mira. le damos más curiosidad a la gente para que descubra esa banda. Mira, Sí, obvio. de los 80s, obviamente Bauhaus. Disco. Puta. Bueno, yo soy más fan del Mask. Ok. Mask. Va. The Smiths, que no hablamos de The Smiths porque me enfoqué más en el gótico, pero The Smiths es esencial de los 80s. Para entenderlos. A Russian, a Pushing the Land.
que es del disco. Bueno, Ways, Here el We disco Come. es Strange Ways, Here We Come. Y otro de los 80s, hijo de su puta madre, güey. Es que Ese escoger sí, ¿cómo tres se está llama? cabrón, No, güey. no, 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 no. Ponle. No tenga miedo, no tenga miedo. Exactamente. Ay, caray. Déjelo salir. Me voy a ir por me voy a ir por The Cure, güey. ¿Cuál? Por el Ok. pornografía de The Cure. Pornography. Pornography. Ok. Es A que ver, el tú, de Iván. pornografía, güey. No, pues ya mencioné algunos. Sería el de Tears for Fears. Me gusta mucho el de Songs from the Big Chair. Pues el debut, güey, un discazo, güey. No, el debut fue el de The Hurting. Ah, perdón, mamador, Sí, discúlpeme. Es donde viene la rola ahí de... Bueno, ya mencioné los otros. Ya hasta se lo recomendé al Ismael de Word de YouTube. Vamos a escucharlo. Hoy me De llevo The algo. Cure, de The Cure. Ay, hijo, está difícil. Me voy por el de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Ya. Ok. Güey, es un discazo el Kiss Yo, Me. por ejemplo, de los 80s, música que puedo recomendar, artistas, sería Casino Shanghai. Que lo descubran. Es una banda techno, güey, de los 80s mexicana, güey. Cantaban en inglés por cuestiones de internacionalización, güey, pero era una bandota, güey. La neta, Walter Smith es mis respetos, güey. Ulalume, Sí. la vocalista, güey, también mis respetos, güey. ¿Disco de ellos? Film. Se llama Film. Field. Filme. Film. Película, así se llama, güey. Ok. Otro disco, bueno, otra banda, güey, que yo puedo recomendar así de los 80s. Sería Christian Death también, güey. Igual recomendaría ¿Disco? el disco Ashes. Y No, es el que más te gusta. podría recomendarlo más, pero me gusta gran parte de su discografía, güey. Honestamente. Ya los últimos discos que grabaron a partir del 2000 para acá, ya. Nothing to do. No, ya. Pero cuando estaba Ross Williams vivo, eran mis respetos. Y por último, un disco esencial del thrash metal en los 80s, el Raining Blood de Slayer. Oh, no mames. Que por cierto, voy a hacer una anotación rápida, güey. Después de que se me ocurrió ver el documental de los Beastie Boys y ver de dónde viene Rick Rubin, dije, no mames, ¿cómo es posible que este hijo su pinche madre haya podido producir el disco que lanzó a la fama mundial, güey, a Slayer, cabrón? Porque Rick Rubin produjo el Raining Blood. No mames. Sí, güey. Rick Rubin produjo. Ya me spoileaste el documental. Rick Rubin produjo. Por eso lo iba a ver. Rick Rubin produjo el álbum de Danzig. El disco debut de cabrón. Danzig. De Dancing. De Danzig lo produjo Rick Rubin, güey. Pero Rick Rubin es un cabrón que ya a la postre ya es el chile de todos los moles, güey. Porque, güey, es que el vato, o sea, empezó con su discográfica Def Jam Records, güey. Simón. Y ahí acaparó el hip hop de los 80s. ¿Cómo se llama el productor que está en el documental o miniserie que hizo con Paul McCartney? Uno barbón descalzo. ¿Cómo se llama ese cuarto? Pues es él, Rick Rubin. Pues ese, güey. Fíjate. Sí, güey. Chido, ¿no? Güey, ese vato aquí no ha producido, cabrón. O sea, Todos Oye, han trabajado y con Rick y Rubin. si Güey, hablamos de ah, otro productor también, bueno, ese que les dije, el Flood. ¿Flood o Float? No sé. Flute. Él ya es más de los 90. Sí, güey, pero ese güey se cuece aparte, güey, porque su onda es más oscura, güey, en cuestión de grupos con los que ha trabajado, güey. Por ejemplo, ha trabajado con YouTube, güey. Ha trabajado también con ¿Quién? Flute. Ok. Ha producido algunos tracks o algunos discos de De YouTube, güey. PJ Harvey, de Smashing Pumpkins. Exactamente, güey. Y su tendencia es más acá, New Order. más acá, más oscurona, güey. Sí. Pero bueno, ok, ese ya es otro tema. eso será Otro otra historia. tema. Se me ocurre un tema luego, hablar de productores que influenciaron la música, ¿no? Buen Ojito. tema. Muy buen tema. Por favor, Dale, pues, si nos escuchan, por favor, igual, en los comentarios, por favor, recomiéndanos música de los 80s. Puedo escuchar también Es que no nos decidimos de tantos temas. puedo que nos escuchar, por proponen, ¿no? ejemplo, no sé, a Javier Pasos. Puedo escuchar a... Ya, no sé, güey, ya, pinche sé. mamador, Oye, ya. ¿no hablaron de Bauhaus? ¿Es en serio? No hablamos de Bauhaus. Pues hablamos de los 70s de Bauhaus. Bajas hacia Sí, los 70s. pero en los 80s no hablamos de los de Bauhaus. Y No qué hay- bueno. No hay nada Y que qué hablar bueno, de porque si no Bauhaus. este güey no le hubiéramos parado el pinche Sí, hocico. No hay nada que hablar de Bauhaus. Ya, Bauhaus. Estaría platicando ¿Está? hasta de pie, ¿no? Ah, güey. Bauhaus está con su discografía perfecta ahí, intactos.
en la El que historia. no- El que dice que no existe la discografía perfecta. Estaría Ya ya en la sé, historia güey, del cuando rock habló gótico de- sin Cuando le pedos, conviene, güey. Cuando habló del disco Go Away White. Cuando hablamos de Portis, pero... No, es que Go Away White se cuece aparte, dijera No, Chava. no se cuece aparte, es un Se disco cuece culero, güey, lo aparte. dijiste. Sí, Ahí es está. culero y se cuece aparte. Nee, no se Con cuece esto nos aparte, despedimos. Muchas gracias Shut a the todos. fuck up, you fucking ¡Vámonos! dickhead. Quedo, cuídense. Muchas gracias. Bye.